Pero una vez que Cristo nos hizo libres, ahora tenemos esa libertad para entrar por su sangre confiadamente al trono de la gracia, lo cual se convierte en un gran privilegio. Casi que puedo decir que los judíos hubiesen deseado en aquellos tiempos disfrutar de este beneficio que nosotros tenemos, pero ellos tenían temor de acercarse a la presencia de Dios. Y una vez que se hizo el tabernáculo y luego el templo, era prohibido entrar al lugar donde estaba la presencia de Dios. Pero ahora, a través de la sangre de Cristo, usted y yo tenemos libertad para entrar confiadamente al trono de la gracia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Y vamos a aprovechar esa libertad, ¿cierto? Para entrar delante del trono de la gracia. Mis amados hermanos, empezamos un tema muy, pero muy importante y se llama, ahí está, orando en el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué se hace esa referencia al Espíritu Santo? Porque usted y yo, cuando oramos, no estamos haciendo un ejercicio material ni humano. Cuando usted y yo oramos, estamos traspasando barreras espirituales, porque nuestro Dios es un Dios espiritual. Así que nuestro espíritu se conecta con el Santo Espíritu de Dios, que traduce, literalmente la palabra que utilizan es intercede, con gemidos indecibles, porque cómo hemos nosotros de pedir, no lo sabemos, dice la palabra. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es el Espíritu Santo quien lleva esta oración al Padre. El Espíritu Santo se conecta con nuestro espíritu, lleva la oración al Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. No es algo normal lo que estamos haciendo. Es hablando con Dios, meditando profundamente con aquel que creó todas las cosas. Cuando se hace referencia a orar en el Espíritu Santo, mi amado hermano, es porque nosotros, como seres humanos que somos, y bueno, tenemos que aceptar que normalmente los cristianos de nuestra época, no sé cómo habrán sido los anteriores, no sé si habrán sido mejores o peores en esta parte, estamos muy acostumbrados a vivir en un mundo tan material que nuestras oraciones se han carnalizado. No solamente oramos en el Espíritu, sino que muchas veces, sin darnos cuenta, estamos orando en la carne, bajo los deseos y los impulsos únicamente de la carne o materiales, y no de manera espiritual. Pensando en esto, Judas escribió en el capítulo 1, el versículo 20, este versículo que vamos a estar aprendiendo de memoria durante este mes, y dice: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe. Esta palabrita fe la vamos a utilizar mucho en este mes. Orando en el Espíritu Santo. ¿Cómo usted y yo nos edificamos sobre nuestra santísima fe? Orando en el Espíritu Santo. ¿Qué debemos de hacer cada día? Orar en el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que sea edificada nuestra santísima fe. Esto es un ejercicio, mis amados hermanos, que nos va a costar trabajo, nos va a costar tiempo, nos va a costar disciplina. Hablar de la oración es trabajo, es inversión de tiempo y es disciplina. En estos días conversaba con algunos de los discípulos y decíamos: ¿qué pasa cuando a usted lo despierta el Señor a las 3 de la mañana? Les ha pasado, y al Señor le gusta esa hora. Las 3 de la mañana es una hora muy que al Señor le gusta. Yo pienso que al Señor le gusta llamarnos porque quiere hablar con nosotros. Si usted está listo para descansar y dormir y no puede dormir, y usted se hace para allá, se hace para acá, se hace para allá, se hace para acá, ¿qué quiere el Señor? Dios quiere hablar contigo. Dios quiere que tú hables con Él y que busques su presencia. Entonces, nos damos cuenta que el ejercicio de la oración
requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo, e incluso hoy en día tenemos que hablar de mucha concentración. De las cosas que estaba revisando, que me llama poderosamente la atención, prácticamente el 100% de los creyentes al orar sufren de distracción. Y dicen que dentro de sus principales problemas es mantener un hilo de oración sin ser interrumpidos y que sus pensamientos se vayan para otro lado. Debemos de trabajar incluso en la concentración. Y todas estas cosas. Mis amados hermanos, este mes, usted y yo vamos a entrar delante del trono de la gracia. Vamos a hallar ese oportuno socorro que necesitamos. Y queremos hacerlo al modo de Dios, porque nosotros no podemos ni siquiera orar como yo quiera orar. Hasta eso yo tengo que decirle, Señor, ¿cómo debo de orar? ¿Quiénes hicieron esto? Los mismos discípulos le dijeron, Señor, ¿cómo es que debemos de orar? Hasta eso tenemos que aprenderlo. Hay detallitos muy prácticos que están en la búsqueda de la palabra de Dios que nos van a enseñar cómo orar de manera agradable y acepta delante del trono de la gracia. Con esto le estoy diciendo que hay oraciones que Dios no escucha. Se lo digo así abiertamente. Con esto le estoy diciendo que hay oraciones que simplemente son repeticiones, como cuando usted le pone play, que Dios no escucha, que no van a tener respuestas, que no son efectivas. Si estamos hablando de la oración, que es sin duda el arma más poderosa que tenemos los cristianos, tenemos que aprender dos cosas. Número uno, que hay que usarla. Y número dos, que hay que usarla bien. Porque ¿sabe cuál es el problema? Que primero no la usamos. Y muchas veces la estamos usando mal. Cuando usted dice, Señor, que le caiga un rayo a fulano, cuidado que ese rayo caiga a dónde. Cuando digo que los cristianos no estamos orando, se cree que la gran mayoría de cristianos promedios, y algunos dicen que incluyen los líderes, se está orando en promedio 45 segundos por día. 45 segundos diarios. Y esos son números alarmantes. Se cree que en el cristianismo moderno muchos de los líderes están orando 10 minutos diarios. Y esto es sumamente peligroso. Así que es totalmente imperativo hablar acerca de la oración, mis amados hermanos. Si nosotros vamos a ser una iglesia saludable, tenemos que empezar por buscar profunda y sinceramente la presencia de Dios. Y si nosotros no hemos hablado de este tema bien, o no nos lo han enseñado en toda nuestra vida bien, este mes vamos a aprenderlo. Y vamos a corregir lo deficiente. Y vamos a tomar en serio la responsabilidad que tenemos de llegar delante del trono de la gracia. ¿Están conmigo? Amén. A eso nosotros lo que vamos. Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana. Queremos pedirte, mis amados hermanos, cuando estamos hablando del tema de la oración, créame que este mes, al menos este mes, ninguno de todos los expositores vamos a tener problemas para encontrar referencias bíblicas. Hay multitudes, tengo no sé cuántas páginas escritas a mano acerca de esto. Y como bien dijo Wilmer ayer, a veces no sé ni por dónde empezar del montón de información que tiene la palabra en cuanto a lo que es orar en el Espíritu Santo. Pero quiero empezar por lo básico. Si nosotros dijéramos, ¿qué significa orar en el Espíritu Santo? ¿Qué significa? ¿Qué es eso, hermano Jairo? ¿Qué significa orar en el Espíritu Santo? Quiero que leamos dos versículos que están allá en Juan capítulo 16 y luego brincamos a Juan capítulo 17, el Señor Jesucristo hablando. Juan capítulo 16, versículo 24.
Juan 16, 24. Quiero empezar por allí. Les repito, hay muchísimo que pudiéramos ver y analizar, pero vamos a intentar ojear prácticamente que todo lo que está en la palabra. Primero Juan 16, 24. ¿Lo tenemos? Dice la Escritura, Jesucristo hablando. Hasta ahora, nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Voy a volver a leerlo. Mediten cada palabrita. Hasta ahora. ¿Cuál es el problema? Que hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. ¿Cómo se debe orar? En el nombre de nuestro Señor. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Brinca el capítulo 17, por favor. Brinca el capítulo 17. Ve al versículo 15. Obviamente podemos leer bastante más de allí, pero enfóquese en el 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Mis amados hermanos, cuando usted y yo escuchamos la palabra que tenemos que pedir para recibir, automáticamente nuestra mente se va directo a nuestras necesidades más prioritarias, más básicas o que sentimos que son más urgentes. Entonces yo, como tengo una necesidad, automáticamente busco la presencia del Señor. Señor, dame tal cosa. Te lo pido, dame tal cosa. Lo voy a pedir en tu nombre y sé que lo voy a recibir. Porque eso es lo que dice Juan capítulo 16, versículo 24. Ahora, encontramos al Señor pidiendo como se debe de pedir en el Espíritu Santo en el capítulo 17. El versículo se está hablando de que los suyos, los discípulos, no pertenecen a este mundo. Jesucristo dice, incluso yo tampoco pertenezco a este mundo. Ellos no son del mundo. Así que como no son del mundo y están padeciendo o van a padecer en el mundo, yo tengo una petición específica en cuanto a mis discípulos y a todos los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y mi petición es, no los quites del mundo. No los quites del mundo. ¿Por qué no los puedes quitar del mundo? Porque tu voluntad y tu designio es el que están experimentando en este momento. Lo que usted y yo vivimos en este momento es el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y normalmente lo que nosotros pedimos es, Señor, no quiero que se haga tu voluntad, porque no me siento cómodo en tu voluntad. Y yo quiero cambiar las cosas a través de la oración y pedirle a Dios que no sigamos como estamos, sino que reviertan la situación. Jesucristo dice, espere, yo le voy a enseñar cómo es pedir para recibir. No les estoy pidiendo que cambien la voluntad de Dios, sino que nos adaptemos a la voluntad de Dios y que le pidamos al Señor la sabiduría que necesitamos para enfrentar lo que estamos viviendo en la voluntad de Dios. ¿Lo vieron en el versículo 15? No los quites del mundo, solamente te pido que mientras están en el mundo, los guardes del mal. ¿Se acuerdan ustedes lo que pasó con las serpientes en el desierto? Comenzaron esas serpientes a hacer fiesta con ese montón de murmuradores. Muerde por aquí y muerde por allá, y salían por aquí y salían por allá y mordiendo esas serpientes y matando gente. Viene el pueblo a Moisés y dice, ay Moisés, de verdad que sí habíamos pecado. Nosotros estábamos en una chacharreadera en contra tuya y del Señor. Y bueno, ahora vinieron estas serpientes aquí a terminar de dañarnos el día.
Mejor dile al Señor que las quite. Dile a Dios que las quite. Y Moisés llega delante del Señor, presenta la petición del pueblo y Dios dice, las serpientes no se van, se quedan. Porque mi voluntad es que ustedes aprendan a obedecerme y a tener fe y a entender que las cosas no se hacen como ustedes quieren, sino que ustedes deben de someterse a mi voluntad. ¿Qué creen ustedes que Jesucristo quiso decir cuando dijo en la oración modelo, no se haga mi voluntad? ¿Qué creen ustedes cuando el Señor, qué creen ustedes que el Señor quiso decir cuando dijo, venga a nosotros tu reino, tu dominio y tu control? Sacamos por conclusión 3 cosas básicas. Número 1, aprender a pedir conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué significa orar en el Espíritu Santo? Aprender a pedir conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios, mis amados hermanos? Descrito en Romanos capítulo 12, 1 y 2. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Tiene 3 características. Es buena, agradable y perfecta. Le pregunto, ¿por qué usted y yo peleamos tanto en contra de la voluntad de Dios? Señor, es que no me gusta lo que estoy viviendo, pero Dios dice, oiga, esa es mi voluntad. ¿Sabe que usted y yo, cuando estamos orando para tratar de torcerle el brazo al Señor, cosa que no vamos a poder, usted no le puede torcer el brazo a Dios, porque Dios es Dios? Y su voluntad impera y reina sobre todo lo creado. Y no hay forma de cambiar la voluntad de Dios. El que tiene que adaptarse, ¿quién es? Soy yo. ¿Sabe que si usted y yo orando tercamente por querer cambiar la voluntad de Dios, le estamos diciendo a Dios que Él, que es el más sabio de toda la creación, y que su voluntad es buena, agradable y perfecta, se equivocó? Y que yo sí sé cómo tiene que ser. Y por eso te pido que lo hagas a mi manera. Eso no es orar en el Espíritu Santo, es orar en mi propia carne y en mis propios deseos. En pocas palabras, orar en el Espíritu Santo, lo primero es aprender a pedir conforme a la voluntad de Dios. Si usted no tiene trabajo, es una de las peticiones que tenemos aquí en la iglesia. Y no le voy a decir que no pida al Señor por trabajo. Vamos a suponer, si usted no tiene trabajo, ¿qué le dice usted al Señor en oración? Ay, hermano, fácil. Señor, dame trabajo. Señor, dame un buen trabajo. Decía un personaje aquí en Gualaca, no, trabajo yo no quiero, yo lo que quiero es plata. Pero la única forma en que puedo tener plata es trabajando, así que bueno, me toca pedir un trabajo. ¿Sabe que lo que tenemos que decirle al Señor es, Señor, yo sé que tú tienes un trabajo para mí, porque Él prometió proveernos siempre. Yo sé que tú tienes un trabajo para mí. Pero como me tienes sin trabajo, es evidente que ahorita me quieres sin trabajo. Y que algo me quieres enseñar porque por eso me tienes sin trabajo. Y como sabes que no me gusta estar en esta situación, algo me estás enseñando. ¿Cuál es la petición? Ayúdame a entender lo más pronto posible qué tengo yo que aprender para ver si acaso llega el trabajo. Y sabe que Dios a veces tiene tantísima misericordia. Dios dice, hey, de verdad que los creyentes de hoy en día son medio duritos. Yo le voy a dar un trabajito mientras tanto para que se entretenga, pero no es que aprendí. Y seguimos pasando por las mismas pruebas muchas veces, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, porque no hemos aprendido. Si usted analiza lo que estamos diciendo, tenemos que girar por completo el rumbo de nuestras peticiones. Porque lo que hacemos normalmente es ver tan a corto plazo que no entendemos que la voluntad de Dios es eterna. Número 2, ¿por qué tenemos que orar o qué significa orar en el Espíritu Santo?
es crear una dependencia del Señor en oración. Usted quiere orar en el Espíritu Santo, usted lo que está diciendo al Señor es: Señor, de ahora en adelante yo quiero crear una dependencia de ti en oración. Por eso es que la Escritura nos dice que tenemos que estar orando constantemente. El salmista decía orar todo el día. Pablo decía orando en todo tiempo, que es exactamente lo mismo. Lo que se busca es crear una dependencia de Dios. Cada paso, cada cosa que yo hago, debo de primero tenerla en oración. Cada vez que usted y yo no hacemos algo pidiendo la dirección del Señor, le estamos diciendo a nuestro Padre que somos autosuficientes y que si eso sale bien, la gloria es mía, no tuya. Así que cada vez que nosotros hacemos algo sin orar, le estamos robando la gloria al Señor. Cada vez que usted y yo le decimos: Señor, dirígeme, guíame, úsame, llévame, o lo que usted le tenga que decir, cuando eso se completa, ¿qué nos toca entonces después decir? Gracias, porque me usaste, me llevaste, me dirigiste. Lo puse en sus manos. Lo tercero, orar en el Espíritu Santo significa estar dispuesto a obedecer sus propósitos. Orar en el Espíritu Santo significa estar dispuesto a obedecer sus propósitos. Ay, Señor, dirían los jóvenes, no vengas hasta que tenga oportunidad de casarme. Yo no quiero que Cristo venga hasta que me case, dicen los jóvenes. Ya después de que yo me caso, entonces dicen: Señor, no vengas hasta que me des un hijo, ¿verdad? Y ahí va uno en eso, ¿verdad? No vengas y no vengas y no vengas. Pedimos únicamente de acuerdo a nuestra carne y no de acuerdo a sus propósitos. Señor, ¿por qué tú me quieres tener solterito? ¿Qué tengo que aprender? Cuando Dios nos da hijos, ¿qué tenemos que decirle al Señor? Tú me diste esto que tengo acá en los brazos. La pregunta es: ¿para qué me lo diste? Yo quiero entender qué hay en tu corazón para yo poder cumplir tu voluntad y no la mía. Los chicos ni caminan ni hablan. Y ya los papás le están diciendo qué tiene que ser. Uno ve ahora a los niños para la escuela, para estos días del 1 de mayo, que todos vestiditos de algo. Y todos quieren ser doctores. Entre poco no habrán ni enfermos, puros doctores. Orar en el Espíritu Santo es estar dispuesto entonces a obedecer los propósitos del Señor. Mi amado hermano, cuando usted y yo éramos niños, nos enseñaban en la escuela dominical y decían: ¿qué es orar? Hablar con Dios. Bueno, orar no es solo hablar con Dios, es acercarme a Dios para obedecer sus propósitos. Es acercarme a Dios para obedecer sus propósitos. Eso es orar en el Espíritu Santo. Y déjenme decirles, no hay que entenderlo, porque los propósitos de Dios a veces no está tan fácil. Porque Dios es Dios y yo soy un ser humano. Pero sí nos corresponde, entonces, acercarme a Él cada día para conocer y obedecer sus propósitos, en una dependencia absoluta de Él. Ahora, la palabra dice que tenemos que estar orando en todo tiempo, y esto significa básicamente que usted y yo vamos a ejercitarnos en la oración y que vamos a estar dependiendo del Señor en oración constantemente. Ahora, la gente dice: hermano, yo no puedo estar orando todo el tiempo. ¿Usted sabe por qué no puede orar todo el tiempo? Porque no todo el tiempo estamos pensando en el Señor. Donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Es decir, que si usted no piensa y no medita en el Señor constantemente, es porque sus pensamientos no están en el Señor. Primera Tesalonicenses 5, 17 y 18, porque si les digo solo el 17 ya se lo saben de memoria. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículos 17 y 18, que dice: orad sin cesar. Y añade: dad gracias en todo, coma,
porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué significa darle gracias a Dios en todo? Significa que si estoy pasando, como dijo Juan Carlos Tapia, el Niágara en bicicleta, ¿qué tengo que decir yo mientras peleo con ese manubrio? Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Es o no la oración una aceptación de la voluntad de Dios? Según lo que dice el versículo 18, ¿es o no la oración la aceptación de la voluntad de Dios para mi vida, sí o no? Claro que sí. Y déjeme decirle otra cosa, hasta que nosotros no aprendamos a ser verdaderamente agradecidos con lo que tenemos, dirían por ahí, ñagare, no viene nada más. Es lo que estoy viviendo hoy en día, bueno, agradable y perfecto para mi vida, según la perspectiva de Dios que no se equivoca. Ay, hermano, porque yo estoy pasándola mal, hermano, mira cómo yo me siento, hermano, porque esa es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Si Dios dice que lo que yo estoy viviendo es bueno, agradable y perfecto, aunque a mí no me gusta, ¿quién está equivocado? ¿Me explico? Dad gracias en todo, orad sin cesar. Vamos al pasaje que seguía, el de Efesios 6:18. Efesios 6:18, ahí cerquita. Un poquito más atrás. 6:18. Es curioso porque viene toda la armadura de Dios, desde el versículo 12 en adelante, habla de toda esa armadura de Dios. Ceñirse los lomos con la verdad, la coraza de justicia, el apresto del evangelio, tomar del escudo de la fe, el yelmo de la salvación y por último pedía la espada del espíritu. Todos estos equipos que necesitamos para enfrentar diariamente esta batalla espiritual que libramos día tras día se deben de combinar con lo que dice en el versículo 18. De hecho, cuando dice que se toma la espada del espíritu, es una idea continua, orando en todo tiempo, con toda... Pero vamos a parar ahí. Orando en todo tiempo, con toda oración. ¿No se repite lo mismo? Y le añade, y súplica. Y súplica. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En el espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todas mis necesidades. Amén. Le cambiamos la versión para que suene más bonito, ¿verdad? Dice la escritura que nosotros en los posteriores tiempos, que dicho sea de paso son los tiempos actuales, habrá comezón de oír. Y comezón de oír significa que le gusta que le hagan a uno caricias en las orejitas con lo que usted escucha, es decir, que le digan palabritas bonitas. Por eso es que hoy en día muchas de las iglesias solamente predican cosas que a la gente quiere escuchar. Aquí yo estoy hablando en contra del materialismo, pero en esas iglesias motivan hacia el materialismo. Porque la gente quiere escuchar del materialismo, hermanos. La gente quiere escuchar que el pastor le diga, voy a soltar una bendición y aquellos que tiren primero la ofrenda de $100, esos van a recibir esa bendición. Y aquí tengo la llave y la tengo ya. Y esa llave de un BMW y dan. Y la gente va pegando brincos, todos pegando brincos. Soy yo, Señor, heme aquí. Cuando yo leo la palabra, yo no me encuentro eso. Y quizás por eso voy a morir pobre. Pero seré rico del reino de los cielos. Y sé que entraré al reino de los cielos.
Le garantizo que muchos de esos que andan brincando por la llave, el Señor le dirá, apartados de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Orando en todo tiempo, con toda oración. Esa no es mi oración. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Ahora, yo no sé si la frase en todo tiempo no la entendimos, porque luego dice, velando en ello con toda perseverancia. ¿Qué significa eso? Orar en todo tiempo. Solo que le añade la palabra perseverancia. Perseverar es cada día un poquito más. Si usted se ve a sí mismo y dice, el año pasado yo oraba más, usted no está perseverando. Se viene pa' pique. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Perseverar en la oración. Y súplica por todos los santos. Es decir, a esto se le llama interceder. Unos por otros. ¿Qué pasa cuando Dios filtra las oraciones y ve que el 80% de lo que estoy pidiendo es solo para mí? O para mi casa, para mis hijos, para mi familia, para mí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué está diciendo Dios ahí? Bueno, ven acá. Usted no ha leído que tenemos que estar orando perseverantemente con súplica todo el tiempo por todos los santos. ¿Qué es? ¿Que nadie ora por ti? Y como nadie ora por ti, tú tienes que cuidarte a ti mismo. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor le dijo a Pedro, Pedro, te tengo una buena y una mala? Voy a empezar por la mala. El diablo te quiere zarandear, mijo. ¿Y la buena cuál es? Yo he rogado por ti. Y no he rogado por ti para que desbarates al diablo y para que le pises la cabeza, sino para que tu fe, ¿me explico? He orado por ti y por tu fe, que es tu hombre espiritual. Y una vez confirmado, quiero verte sirviendo, trabajando con los demás apóstoles. Incluso dice el versículo 19, quiero que estén orando por todos los santos y por mí. ¿Qué dice Pablo? Quiero que estén orando también por mí. Si usted no tiene la sana costumbre de orar por los líderes, ore por los líderes. Si a usted le cae mal el pastor, no ore por el pastor. No se preocupe. Pero ore por los maestros de escuela dominical. Ore por las hermanitas que vienen a limpiar. Ore por los líderes de música. ¿Me explico? Ore por el que usted quiera, pero ore. Pablo dice, oren por mí. Pero no oren por mí para comprarle un mejor camello. Sí, porque hoy en día los pastores ya no piden ni carro nuevo, ahora piden jet. A fin de que al abrir mi boca sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. ¿Por qué tenemos que estar pidiendo por nuestros líderes para que el Señor les use en el ministerio? El día que ustedes ven que ya yo ando medio torcido, por eso que yo lo predico y eso queda grabado, porque puede ser que el diablo también me quiera zarandear. El día que ustedes escuchen que yo comienzo a decir, hermano, Dios me ha revelado que la iglesia me tiene que cambiar el carro, porque ya el negrito está muy viejito. Hermano, mejor oramos por usted para que al abrir su boca se haga a conocer con de nuevo el misterio del evangelio. Porque usted lo que es embajador del reino de los cielos. ¿Me explico? Ahora, el 80% de nuestras oraciones, según el versículo 17, 18 y 19, el 80% de nuestras oraciones, ¿por quién tenemos que pedir? Les escucho. ¿Por quién tenemos que pedir el 80% de nuestras oraciones? Por los demás. Por mis hermanos en Cristo. Oramos nosotros por nuestros hermanos en Cristo. No me responda. Yo sé que sí lo hacemos, pero vamos a invertir el orden, ¿sí?
y que el 80% sea por ellos, y vamos a darnos un 20 para nosotros, ¿les parece? ¿Les parece? Si alguien está orando por usted, vamos a suponer, el tiempo que yo invierto en orar por Rivaldo, créanme que es más efectivo que el tiempo que él pasa orando por él mismo. Porque estamos orando de acuerdo a la voluntad de Dios. Aquel hombre clamaba para sí mismo, dice la escritura. Aquel publicano, tirado en el suelo. Y aquel fariseo, para sí mismo decía, gracias Señor, porque soy lo que soy. Gracias porque soy un gran líder en la comunidad. Gracias por todo lo que tengo y gracias porque soy un hombre justo y responsable y cumplidor de la ley. No como este que tengo aquí al lado, que mejor me corro porque se me pega. Dice la escritura, Jesucristo hablando, de cierto les digo, que el publicano descendió primero justificado que aquel orgulloso. ¿Cierto? Si la voluntad de Dios es que estemos intercediendo los unos por los otros, cuidado, que una autooración es muy poco productiva. Y ahorita hablamos de la oración eficaz para que ustedes vean que sí existen oraciones eficaces y existen oraciones que no sirven de nada, ni de terapia psicológica en usted mismo cuando usted autoora por usted. Entonces, pensando en esto que tenemos que orar en todo tiempo, número 1, dijimos que Él debe estar siempre en nuestros pensamientos. ¿Por qué creen ustedes que la palabra del Señor dice a cada rato, y en su ley medita de día y de noche? Porque Él quiere que sea Él nuestro pensamiento. Deleítate en el Señor. Deleítate en el Señor y entonces Él concederá las peticiones de tu corazón. Así que mi amado hermano, usted y yo debemos de estar constantemente buscando la presencia del Señor. Normalmente se dice que los cristianos incrementan su tiempo de oración cuando las cosas van mal. Obviamente bajo mi propia perspectiva. Hace 8 días se hablaba específicamente de aquel episodio cuando los discípulos tuvieron que pasar el charquito en la barca, ¿se acuerdan? ¿Cuándo se acordaron del Señor? Se acordaron de Él cuando vieron los vientos y las olas. Ahí se acordaron de Él. Entonces, el cristiano debe de acostumbrarse a orar todo el tiempo de la misma manera, indiferentemente de cómo se encuentre la marea. Igual yo debo de estar en calma en medio de la tormenta o la tempestad, porque no debo de olvidar que Dios sigue teniendo el control. En medio de todo. Nada pasa sin la autorización de mi Dios. Nada pasa sin la autorización de nuestro Dios. Usted quiere hacer cualquier cosa que usted quiera hacer, buena o mala, y planéela si quiere. Pero si no es la voluntad de Dios, se le cae. Así que usted puede estar tranquilo. ¿Por qué cree que el salmista decía, caerán a mi diestra 10,000 y cuantos miles quieran venir, van a caer? Porque hay uno que está sobre nosotros que tiene el control de todas las cosas. Los planes del Señor son planes de bien para mi vida. Por lo tanto, debo estar cada momento meditando en Él. Y número 2, tener un corazón agradecido y consciente de su gracia. Debo estar orando constantemente, como decía 1 Tesalonicenses 5, en acción de gracias. Constantemente en acción de gracias. ¿Le pasa algo bueno a su vida? Dele gracias a Dios. ¿Le pasa algo más o menos en su vida? Dele gracias a Dios. ¿Le chocaron el carro? Dele gracias a Dios. Hoy no está el hermano Robert, ¿verdad? Ahí quedó la silla libre, por cierto. Se cae de la escalera. Dele gracias a Dios. Él va a ver el video. ¿Me explico? ¿Le están comenzando a salir canas?
Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. En su defecto, ¿se le está cayendo el pelo? Dele gracias a Dios. ¿Me explico? Esto debe ser algo constante. Un corazón agradecido. Y note la segunda frase. Consciente de que usted está viviendo bajo las alas del Omnipotente. Usted está bajo la cobertura de su gracia. ¿Sabe cuándo usted sí debe de tener temor? Cuando usted quiera vivir fuera de la gracia de Dios. Ahí sí. Viva lleno de temor. Pero mientras usted esté bajo la gracia del Señor, vas a tener paz en tu corazón. Orando en todo tiempo, haciendo parte a mi Dios de todo lo que yo hago y vivo. Todo lo que yo hago y vivo, tengo que hacer parte a mi Dios. ¿Qué dice Proverbios 16:3? ¿Qué dice Proverbios 16:3? Y si alguien tiene alguna otra versión, también me gustaría escucharla. Leí otras versiones y se escucha muy hermoso. Proverbios 16:3. ¿Qué dice la palabra del Señor? Amén. Adelante, hermano. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Gracias. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Todo lo que nosotros vamos a hacer, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Encomendarlo al Señor. A veces los jóvenes por ahí a veces traen empanadas, se hacen cocadas, ¿verdad? Se vende masa de hojaldra, hacen enyucados, viene yogur. Antes de cualquier proyecto, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Encomendarlo en las manos del Señor. Déjeme decirle que ni la gallina pone huevo si no es por la voluntad de Dios. Dele todo el alimento que quiera. Si no es la voluntad de Dios, no hay. Proverbios 16:3. Alguien que me lo lea en otra versión así de esas bien bonitas que andan por ahí ahora. Con todo lo que hagas en manos del Señor, tus planes tendrán éxito. Mire qué bonito. Pon todo lo que hagas en las manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Yo no cobro por esos versículos, ¿oyeron? Anótelo, son gratis. Dejen en las manos de Dios todo lo que haces y tus proyectos se harán realidad. Dice el lenguaje sencillo. Miren, no es que Dios quiere que a usted le vaya mal, es todo lo contrario, ¿me explico? Aceptar la voluntad de Dios no es pelearse con Dios. Es que usted y yo estamos empecinados en hacer cosas que no son agradables delante de Dios y Dios sabe que nos va a hacer daño. Usted se pone a ver a su alrededor y cómo vive la gente que está lejos del Señor. Les pregunto, ¿no es destruyendo sus propias vidas? Claro que sí. Porque no entienden el propósito de Dios para ellos. Mi amado hermano, usted quiere dar un buen consejo a cualquier persona, principalmente a los nuevos en la fe, que busquen la presencia de Dios en oración. Que busquen la presencia de Dios en oración. Que aprendan a poner todo en las manos del Señor porque Dios tiene control. Que nunca se alejen de la gracia del Señor. En la oración, evidencio mi dependencia de Dios y me garantizo su sabia dirección. Me someto a sus planes perfectos y descanso en su voluntad. Es como un resumen de todo lo que hemos estado hablando. En la oración, usted y yo evidenciamos mi dependencia de Dios o nuestra dependencia de Dios. Nos garantizamos su sabia dirección. Me someto a sus planes perfectos y descanso en su voluntad. ¿Salió o no salió? A ver.
Ahora sí, ahí está, perdón. Cuando usted y yo no oramos, cuando hablo aquí de la dependencia de Dios, cuando usted y yo no oramos constantemente, usted le está diciendo a aquel que es dueño del poder ilimitado, de aquel que está lleno de gloria, de majestad, usted le está diciendo no lo necesito. Usted se da cuenta con nuestra arrogancia espiritual lo que hacemos cuando no oramos. Entonces, ¿estamos conscientes? ¿Estamos claros? ¿Nos damos cuenta del peligro que nosotros estamos viviendo cuando en nuestra propia arrogancia creemos ser autosuficientes? ¿Nos estamos dando cuenta del arma poderosa que tenemos que no queremos usar, no sé ni por qué? ¿Nos damos cuenta de lo distorsionado que están nuestras prioridades, sí o no? Si usted apenas se despierta, lo primero que hace es coger su celular. Si no es para leer la palabra, que Dios tenga misericordia, Yo sé que usted se despierta y lo primero que piensa es en el cafecito. A mí hasta que me huele y a veces no lo han puesto, de la gana que tengo. No sé si vieron de Mabel, ¿verdad? No sé. Pero antes de mi cafecito, ¿qué tiene que venir primero? Si usted se levantó tarde, báñese más rápido, maquíllese más rápido, peínese más rápido, váyase con la ropa arrugada y se pone una jacket encima, váyase con los zapatos sucios, pero no salga de su casa sin invertir tiempo de oración. Y termino con esto, porque para orar se necesita pasión. Miren, la oración, ¿cómo le digo? Cuando usted entiende qué tan importante es la oración, usted tiene que decir, yo le voy a meter ganas a esto. ¿Sabe todo lo que yo puedo conseguir aliándome con el dueño de todas las cosas? ¿Se sabe cómo puede cambiar mi vida si yo estoy cerca de aquel que todo lo puede? Aquel que es la fuente de toda sabiduría. ¿Cómo puede cambiar mi vida si yo estoy cerquita de aquel que todo lo puede? Aquí está el secreto. Ame la oración. Tener pasión es eso, amar la oración. Enamórese de la oración. Términos más humanos. Bíblicamente el término correcto es piadoso. Piadoso en la oración es el término correcto. Cuando los chicos están enamorados, y si usted no se ha enamorado, se va a enamorar. Ojalá se enamore primero de la oración, antes de unos lindos ojos o una bella sonrisa. Pero cuando los chicos están enamorados, ahora yo que estoy viejo lo veo de esta manera. Oye, hasta que usted dice, ¿pero qué tanto se ven? Una miradera y una risita y una cosita. Una cosa ahí. Y yo te quiero. Yo te quiero más. No, yo te quiero más. No, yo te quiero más. El pleito es ver quién quiere más a quién. Pasan todo el día chateándose y qué ganas de verte lo que escriben. Saben que ¿cómo les digo? La comparación debería ser la misma con la oración. Nosotros deberíamos tener ese deseo
irracional, como es el enamoramiento, por la búsqueda de la presencia de Dios. Chicos, los que están aquí, que se van a enamorar, o los grandes también les pasa, pero bueno. Dice la Escritura que todo tiene un tiempo. Cuando usted viene a la casa del Señor, gócese y disfrute la presencia de Dios aquí en la casa de Dios. Comparta en comunión con los hermanos. Y después, mírese a los ojos 2 horas seguidas, si quiere. Pero no le quiten a Dios lo que le pertenece a Dios. ¿Sabe por qué? Porque el único que puede bendecir ese futuro matrimonio es el que usted le quiere a la espalda. Cuando Dios probó a Abraham con Isaac, ¿sabe lo que quiso decirle? En realidad, Dios a Abraham, yo quiero saber a quién tú amas más. Si amas más al chico, o si me amas más a mí, que fue quien te lo dijo. Pero como nosotros tenemos invertido el orden, nosotros amamos más lo que se nos dio que quien me lo dio. Yo le compro una bicicleta a mi hija que me tiene hasta aquí, que quiere una bicicleta. Desde que tenía 3 años me dice, papi, cuando cumpla 4, papi, cuando cumpla 5, papi, cuando cumpla 6, ya está con que papi, cuando cumpla 10, ¿verdad? Cuando cumpla 11, perdón. A los 10 ya me dijo. Cuando yo le compro una bicicleta a mi hija, adivinen a quién van a amar más. ¿A la bicicleta o a papá? Cuando salieron los Game Boy, yo no sé cuántos recuerdan los Game Boy. César, tú que conocer los Game Boy. ¿Tú conocías los Game Boy? Fanny, ¿o no conseguiste los Game Boy? Allá en San Lorenzo, dice. Chemi, ¿tú conociste los Game Boy? Sí. Decía un predicador que él le compró un Game Boy a sus hijos. Y que tenía ese montón, esos venían unos casecitos así chiquiticos, que se metían en el aparato. Nadie ya sabe de aquellas épocas. Ya sabe cuáles son. Ahí está. Esos son los preparativos al celular. Todo eso que ustedes ven ahí son preparativos que el mundo hizo para que cuando vinieran los celulares, ya estuviéramos acostumbrados a estar pegados en una pantalla. Y decía el pastor que los chicos hicieron fiesta en la casa cuando llegó el Game Boy. Porque claro, todos en la escuela tenían un Game Boy. Y ellos, como eran los hijos del pastor, cuando llegó a hacer una fiesta, dice que lo peor que él hizo fue comprarles un Game Boy. Ya nadie arreglaba su cama. Nadie ayudaba a la limpieza. Y cuando barrían, ese barrido era... Lavaban esos platos que quedaban con jabón o con grasa. Comenzaron a bajar las calificaciones. Y dice, y lo peor es que yo les hablaba y ni caso me hacían. Pegados en el Game Boy. Entonces, ¿qué pasa? Algunas veces Dios quiere bendecirnos, quiere darnos cosas, pero Dios mismo sabe que si me las da, al primero que le quito la atención, ¿a quién es? A mi Dios. Y dejo de cumplir correctamente con lo que tengo que hacer porque paso pegado del Game Boy. Y cuando Dios nos quiere hablar y usted no le pone atención por estar viendo otra cosa, Dios va a decir, voy a tener que quitarte el Game Boy. Y el jueguito, game over. Se acabó. ¿Por qué Dios quiere que nosotros estemos orando con pasión? Vamos a Santiago capítulo 5, versículos 17, del 15 al 17. Santiago capítulo 5, versículos del 15 al 17. Pasajes muy conocidos por nosotros. Si usted lee de los versículos anteriores, hablaba de este hermoso pasaje, por ejemplo el 13, ¿está alguno entre vosotros afligido?
haga oración. ¿Alguna alegre? Cante. ¿Está enfermito? Llame a los ancianos para que oren por usted. Quiero que empecemos desde el versículo 15, porque aquí inicia con la palabra oración. ¿Qué es lo que salva al enfermo según el versículo 15? La oración de fe. El versículo anterior me dice que es una muy buena práctica que le unjan con aceite. Pero le tengo una noticia. El aceite no cura a nadie. ¿Qué es lo que trae sanidad? Eso, tienen que decir la frase completa. Porque oración sin fe está peor que el aceite. ¿Me explico? Ahora, la palabra fe es esa certeza de que Dios está ahí y esa convicción de que Él va a hacer la obra. Eso es fe. Hebreos 12:1. Si yo oro por alguien como por hacer un favor o como por salir del paso, sin pasión, sin sentirlo, me explico, sin vivirlo, lo que esta persona está pasando, eso es una oracioncita así como de tres pelados. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor le levantará. Y si hubiera cometido pecado, le serán. Cuando usted y yo oramos por la estructura de la oración y por estar frente a aquel que es santo, normalmente nosotros confesamos nuestros pecados. Es lo que dice el versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Debemos estar orando y confesando nuestros pecados. No significa que si usted anda por ahí portándose mal, tiene que andarse diciendo a todo el mundo. ¿Me explico? Pero usted puede acercarse a un hermano de confianza y usted le dice, hermano, estoy pasando una lucha dura en mi carne. Ayúdeme a orar por eso. Decía Nehemías, y yo confieso los pecados de mi pueblo. Porque sí, hemos pecado y nos hemos alejado. Debemos de estar constantemente aprovechando la oración para que nosotros seamos limpios de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo. Y Él quiere que su pueblo sea un pueblo santo. Aprovechemos la oración para estar orando y pidiéndole perdón al Señor, confesando nuestros pecados y arrepintiéndonos de nuestras maldades. Luego termina el versículo diciendo, la oración, este es el versículo 16, la oración eficaz del justo. Ok, voy a partir de aquí. Número 1. Porque hay dos elementos. El primero es la palabra eficaz. Cuando la escritura dice que la oración eficaz del justo puede mucho, les pregunto, ¿será que hay oraciones que no son eficaces? A mí me está dando por sentado opción A y opción B. Usted tiene un dolor muscular y se toma un medicamento para el dolor muscular. Y la gente dice, y eso sí es eficaz. Pero si usted tiene un dolor muscular y se toma algo, no sé, para la presión. Qué raro, yo me lo tomé y no me hizo nada, pero ¿cómo quería que me hiciera algo? No, que te mata más bien, ¿verdad? ¿Existen oraciones eficaces? Y existen oraciones que no son eficaces. Lo segundo, la oración del justo puede mucho. Es decir, que aquella persona que no ha sido justificada en la sangre de Jesucristo, sus oraciones no son eficaces. Esto se repite una y otra vez. De hecho, si no me equivoco, es el libro de Proverbios,
que dice que cuando el justo ofrece al Señor sus sacrificios es agradable, pero que es abominable la oración del impío. Algo así lo dice el proverbio. La otra semana se los busco y se los traigo. Es decir, nosotros como cristianos debemos de estar conscientes de qué es lo que Dios quiere y cómo Dios quiere para que nuestra oración sea eficaz. Luego dice el versículo 17, Elías era un hombre como nosotros, sujeto a las mismas pasiones de nosotros. Coma. Y viene la diferencia. Y oró fervientemente. Usted sabe qué significa la palabra fervor, ¿verdad? Fervoroso o ferviente. Tiene que ver como cuando algo está hirviendo. Se toca eso y quema. Una oración intensa. Oró fervientemente para que no lloviera y no llovió por 3 años y medio. 3 años y 6 meses sin lluvia. Y luego oró otra vez y el cielo dio lluvia. ¿Qué significa orar fervientemente? Eso está íntimamente ligado con el hecho que la oración sea eficaz. A esto yo le llamo orar con pasión. Entonces, número 1, según lo primero que vimos en el versículo 15, es indispensable en la oración la fe. Es indispensable en medio de la oración tener fe. Es indispensable. Hebreos 11:6, ¿qué dice? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Está hablando todo el versículo de la oración y de la fe. Todo el versículo. Cuando yo me acerco, tengo que acercarme a Dios consciente de que mi Dios está aquí presente y que Él es real y que es galardonador simplemente por la intención que yo tengo de acercarme a Él y de buscarlo. ¿Sí? Entonces, es indispensable la fe. Miren este pasaje de Marcos 11:24. Marcos 11:24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, hay una condición para recibirlo. ¿Cuál es la condición? Note que no es pedir. Incluso, me atrevo a decir que no es orar. ¿Cuál es la condición para que yo reciba lo que estoy pidiendo? Tener fe en mi Dios. Cuando yo voy a pedir algo, de salida yo tengo que pedir pensando que Dios sí puede hacerlo. Les pregunto, ¿puede el Señor enseñarme a moldear mi carácter? ¿Puede el Señor enseñarme a someterme a su voluntad? ¿Puede el Señor transformar el corazón de alguien que no ha abierto sus ojos al Evangelio? Claro que puede. Entonces, pídalo. Ahora, si usted está diciendo, ¿puede el Señor darme un yate? ¿Para qué? Dice el Señor. ¿Para qué usted quiere un yate? ¿Para el Sanjo será? ¿Me explico? La fe es indispensable. Número 2, cuando usted y yo oramos con pasión, debemos de ser conscientes de nuestras debilidades y comenzar a orar los unos por los otros y pedirle al Señor que nos limpie de pecado. Dice Miguel Núñez que difícilmente él cuando ora no incluye Señor, límpiame, Señor, perdóname, Señor, purifícame. Que algo él dice, algo él dice. Yo cuando veo a Miguel Núñez yo digo, ¿y en qué puede pecar este Señor? ¿Verdad? Yo creo que un ángel del Señor le habla por detrás cada vez que está enseñando, porque una profundidad tremenda la que tiene ese hombre de Dios. Pero dice que aún así, cada vez que él ora,
algo le pide al Señor que le perdone. Nosotros tenemos que decirle, Señor, perdónanos incluso porque no oramos. Y no solamente me refiero al tiempo de oración, sino a la pasión que yo debo ponerle a la oración. La gente me dice, hermano, mira que yo no podía dormir y me puse a orar y rápido me dormí. ¿Qué me está diciendo? Que usted le da sueño orar, que usted le da pereza orar. Me quedo con esto, la oración eficaz, y por eso, no sé si aparece subrayado, ¿sí? Del justo puede mucho, puede mucho. Yo un día le pedí al Señor, después vamos a hablar de lo que es la constancia de la oración. Tengo un debate en mi mente con esto de la constancia de la oración. ¿Qué tanto debo insistirle al Señor por la misma petición? Nada más les adelanto que, ¿será que insistirle tanto le estoy diciendo al Señor que no creo que me lo pueda dar? ¿Será que insistirle tanto será decirle al Señor que ya me dijo que no y quiero que todavía me diga que sí? ¿Será que insistirle al Señor? ¿Me explico? O sea, es como, ¿o será que una sola vez que yo se lo pida con pasión y con intención, a Él no se le va a olvidar y va a estar consciente? Pero después hablamos de eso. Hay bastante tema que vamos a tratar de debatirlo. Existen oraciones eficaces y existen oraciones que no son eficaces, mis amados hermanos. Y debemos, por lo tanto, ponerle todo nuestro esfuerzo y nuestra intención en el tiempo que usted y yo dedicamos a la oración. Esto involucra incluso nuestra postura física. Por cierto, si a usted le pasa, que yo sé que a todos les pasa, que cuando están orando, vamos a decir, te distraes, se va tu mente para otro lado, no logras concentrarte mucho tiempo, cambia la postura. Ora en voz alta. Me explico, pequeñas cositas que te van a ayudar a estar seguro de que estás, claro, si usted está acostado y está orando acostado, viene la paz del Señor y te duermes, ¿verdad? Milagrosamente. ¿Cómo se imagina usted a Elías orando fervientemente para que no llueva? ¿Cómo se lo imagina? ¿Ha orado usted alguna vez intensamente, profundamente así, con intensidad? Y yo sé que hemos hecho oraciones como por hacer un favor. Necesitamos más fervor en nuestra oración si queremos que sea eficaz. De hecho, tenemos que meditar lo que estamos diciendo. Usted no puede decir siempre lo mismo en las oraciones, porque eso significa que no estás concentrado. Yo no me imagino a mi hija viniendo a decirme, oye papi, ¿cómo está papi? Papi, te digo, papi, que me fue, papi, bien, papi, en la escuela. Mira papá, que me explico. Un niño, papá, se levantó, papá, de la silla, papá. Pero nosotros cuando oramos a cada rato, Señor, te pedimos Señor, y gracias Señor, que sí, Señor. O si no decimos Padre, o decimos Dios. Me explico, ¿por qué sucede esto? Porque nuestra oración no está siendo espontánea. Estamos reproduciendo algo que está totalmente fosilizado en nuestra mente y creemos que eso es acercarnos al Padre. Tampoco mi hija viene a hablar conmigo o mis hijas vienen a hablar conmigo y me van a decir, te digo papá y te pido papá que... ¿Me explico? Aunque me han hecho peticiones muy profundas y muy suplicantes. Pero no por eso. Y yo te pido. ¿Me explico?
Una cosa es fervor y otra cosa es una apariencia. Y le voy a decir que el Señor reconoce las dos. Y no porque usted llegue ante el Señor y empiece diciéndole, Dios grande, supremo, majestuoso, invisible y todopoderoso, aquel inmortal, invisible y digno de toda gloria, honra, alabanza y sabiduría. Venimos ante el trono profundo de tu gracia. Me explico, tampoco porque usted ahora sí, Dios diga, ay, ahora sí, hijo, pídeme lo que sea. Fervor es una cosa y una máscara es otra. Y Dios conoce las dos. Dios quiere sinceridad, pasión e intensidad en nuestra oración. ¿Y la oración eficaz de justo? Puede mucho. La oración, mis amados hermanos, moldea mi carácter, me enseña a someterme a Dios y obedecer sus propósitos, me prepara para lo que no quiero, ¿o entiendo? Y llena mi corazón de paz. Se lo voy a leer una vez más. La oración moldea mi carácter, me enseña a someterme a Dios y obedecer sus propósitos, me prepara para lo que no quiero, ¿o entiendo? Y llena mi corazón de paz. Para todo la respuesta es, mi amado hermano, ore. ¿Vio? Que esta semana sea una semana de oración. Póngalo en práctica. La otra semana, cuando vengamos y nos veamos acá de nuevo, nos vamos a sentir diferentes, ¿oyeron? Vamos a sentirnos como que, hey, estamos experimentando algo que no hemos experimentado en nuestra vida espiritual. Vamos a hablar más de sus secretos la otra semana. Acompáñenme en oración.